Buenos días, compañeros, nosotros somos el equipo 4. Les vamos a presentar el tema de hidratos y riesgos someros. El equipo está conformado por Atilano Ángeles Daniel, Cortés Méndez Oscar David, un servidor Flores López Eric Dam, García de la Garza Román, Rodríguez Benítez Jonathan, Sánchez Rodríguez Jorge y Zenil Díaz Marcos. Bueno, les voy a presentar yo la primera parte, que es lo de riesgos someros en la perforación de aguas profundas. Los tres principales riesgos someros que podemos encontrar al perforar en aguas profundas lo vamos a dividir en tres, que son el brote de gas somero, brote de agua somero y los que son los hidratos de gas. Bueno, al inicio de la perforación en aguas profundas, los operadores se encontraban con problemas que no habían ocurrido en pozos terrestres. Estos eran principalmente generados por hoyos que se hacían durante la instalación o durante operaciones de perforación. Cuando se generaban estos agujeros, debajo del lecho marino había flujo de fluidos activos, que son el gas y el agua, los que nos van a provocar amenazas para el fondo oceánico y nos va a provocar problemas en la estabilidad de los pozos. Bueno, aquí podemos ver una imagen en la que podemos ver el lecho marino y lo que son las formaciones poco consolidadas, que son donde se va a encontrar el gas y el agua. Okay, aquí podemos ver un pequeño ejemplo de lo que es la realización de perforación de un pozo y se encuentra con una capa de gas. Lo que principalmente se hace es manejar un programa de lodos, un manejo de densidades para poder controlar estos brotes de gas. Otro método es colocar un manómetro en la parte del espacio anular para ir viendo cuando se encuentra con un brote en el aumento de la presión. Bueno, aquí es una imagen, no se ve muy clara, pero podemos ver lo que es el escape de los fluidos hacia la superficie, que es cuando se genera un agujero en la parte somera y estos tienden a escapar y pueden provocar problemas. Un principal problema que puede generar es reducir la densidad del agua y puede provocar problemas en la instalación de nuestra plataforma. Puede llegar hasta el momento de hundirla. Así. Aquí tenemos lo que es una pequeña fórmula que nos ayuda a determinar el tipo de brote con el que nos vamos a encontrar. Prácticamente se trata de volumetría y comparación de densidades de los fluidos que van de retorno hacia la superficie. Nos dice que si la densidad del fluido invasor es menor a 0.69, se tratará de un brote de gas. En caso de que la densidad oscile entre 0.69 y menor a 0.92, va a ser un brote de aceite con alguna cantidad de gas. En caso de que la densidad del fluido invasor sea mayor a 0.92, se va a tratar de un brote de agua salada. Bueno, buenos días, soy Sánchez Rodríguez Jorge Eduardo y en mi parte de esta exposición me toca hablar sobre los riesgos someros, brotes de agua, pero antes de eso clasifiqué de tres formas lo que tenemos como riesgo somero, el lecho marino, ¿no? Tenemos los peligros someros de las profundidades, que bueno, bien lo dice el nombre, son los peligros que tenemos de la perforación del lecho marino. Y bueno, obstáculos creados por el hombre pueden ser cables, ductos, tuberías y hasta minas explosivas de algunos tipos de guerras. Peligros naturales pueden nacer en ultraprofundas y someras, derramamiento, deslaves, bueno, son los que tenemos más presente, ¿no? Bueno, y el riesgo de brote de agua es causado por el flujo de agua somero. Como lo dijo mi compañero, el brote de gas es muy parecido. Tanto esto que genera inestabilidad y depositación, esto que logra o que produce que nuestra formación sea inestable para las primeras etapas de la perforación, que puede llegar a desestabilizarla o puede llegar al caso extremo de que perdamos el pozo. Bueno, ¿cómo evitar estos riesgos? Evitar perforar riesgos ecológicos, ¿no? Si se puede o si ya tenemos presente el riesgo ecológico,
tenemos que encontrar la mejor manera para plantearnos cómo vamos a perforar. Tenemos la modificación del plan de perforación, que esto significa que cuando ya no hay solución o estamos en una formación que no puede ser evitada, tenemos que incluir en el plan de perforación la modificación, ATRs y densidades de lodos para poder lidiar con este tipo de problemas. Y bueno, el último y más importante sería la identificación y selección adecuada del sitio. Como lo dije antes, si podemos cambiar la duración de nuestro pozo, es preferible hacerlo. Y bueno, métodos de identificación de riesgos son los 5 tipos de identificación de riesgos más usados actualmente, que es levantamiento sísmico, que como su nombre lo dice, es con un riesgo de sísmica, tiene muy poco alcance en cuanto a profundidades y es totalmente sonero, ¿no? Bueno, tenemos el levantamiento hidrográfico, que esto es a través de un sonar y también va acompañado de un levantamiento sísmico. Tiene un poco de penetración, pero no nos da características de la litología. El siguiente es un levantamiento de exploración, que esto va acompañado de un pozo exploratorio. Y el último son métodos de investigación geológicos, que bueno, esto ya nos permiten identificar la litología y características de la roca. Bueno, chicos, yo lo veo que son los riesgos relacionados con los hidratos, que es uno de los temas más importantes que nos vamos a encontrar en la perforación en aguas profundas. Mi nombre es Román García y vamos sobre este tema. Bueno, los hidratos presentan restricciones en las tuberías de perforación y en los ductos. ¿En qué restricción nos presentan? Algunos son taponamientos, ya que los hidratos más adelante hablaremos de ellos, pero llegan a tapar la tubería y eso nos puede perjudicar en la producción. Un ejemplo de ellos fue en los años 30, en lo que en un ducto de la ex Unión Soviética se detectó los hidratos que estaban taponando. Los hidratos pueden ser pueden ser muy perjudiciales para nosotros, tanto para el trabajador como para la misma tubería, ya que su despresurización sale a velocidades balísticas, o sea, son muy rápidas, entonces pueden incluso romper la tubería. Para los operadores encontrarse con ese tipo de hidratos de gas sólido puede ser perjudicial porque no pueden tener el control del pozo. Esto es debido a que pueden entrar grandes cantidades de ellos y entonces al momento de estar adentro pueden despresurizarse, entonces como había mencionado, romper la tubería. Esto que nos hace, esto nos afecta incluso con el hidrocarburo al momento de la producción, ya que con el calor que se está trabajando dentro puede empezar a derretir los mismos hidratos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como ya mencioné, la despresurización. Entonces eso nos afecta muchísimo. Otra de las cosas es, llegando a los hidratos en aguas profundas, la formación de estos nos repercute. ¿En qué sentido? En 5 puntos que encontré. Taponamientos de línea de estrangulamiento, taponamientos de los BOPs, dificultades en la toma de presión. ¿Esto debido a qué? A que está taponando la tubería, entonces está reduciendo el diámetro de inyección de lodo y extracción de hidrocarburo. Entonces esto nos varía mucho en la presión, reducir el diámetro. En la destrucción de movimientos de la sarta no se va a poder mover si tiene un pequeño espacio de por sí. Entonces con estos taponamientos se va a reducir más su movimiento. Y por último, el deterioro de las propiedades del lodo. Al momento de inyectar el lodo, para encontrarse con los hidratos, no va a tener las mismas propiedades con las que lo mandamos o que esperamos que llegue hasta el pozo. Estos dos nos afectan los primeros dos, o sea, en el taponamiento de líneas de taponamiento y de los BOPs. ¿En qué sentido? En el sentido de que están en el mar, no están en el pozo en sí. Entonces esos están a condiciones más frías. En un momento de llegar a detener la circulación, ¿qué va a generar? Que se enfríe más, puede ocasionar más hidratos. Buenos días, compañeros, mi nombre es Óscar David Cortés Méndez y yo voy a hablar sobre la definición principalmente de lo que son los hidratos y posteriormente les voy a ir explicando gráficos que encontré igual para poder entender mejor sus condiciones de formación, que es en lo que nos vamos a enfocar, y posteriormente las estructuras. Bueno, para empezar, como también lo mencionaban mis compañeros, los hidratos son un problema que tenemos en la industria petrolera, muy común en aguas profundas,
porque son la obstrucción que tienen hacia los fluidos de que nosotros podemos producir o sacar fluido de los yacimientos. Esto generalmente ocurre cuando nuestras profundidades son mayores a los 500 metros, que igual les voy a explicar más adelante. Pero bueno, para empezar, el hidrato son compuestos que van a ser una mezcla física, principalmente de lo que es agua y gases ligeros o componentes ligeros, como puede ser el metano, etano, propano, butano, ácido sulfídrico, el dióxido de carbono. Y para esto tenemos condiciones específicas que, como también nuestro profesor nos dijo, se deben de considerar en temperaturas bajas y con altas presiones para que se logre formar, y un rango específico más o menos es de 1 a 4 grados Celsius lo que se debe de manejar en temperatura para que se forme, y posteriormente de 2000 a 2900 aproximadamente PSI. Bueno, para la formación están compuestos principalmente de una estructura que se podría clasificar en dos unidades, que es la huésped y receptora. En este caso la receptora sería el agua principalmente, que es la que va a aceptar o alojar a todos los gases y componentes que van a venir. Principalmente esto es como una estructura que el agua va a ser como un tipo de jaula que va a contener dentro de ellos a los gases componentes ligeros, es decir, los va a rodear, a sellar, a atrapar, digamos. Bueno, también esta es una información que consideré bastante importante, porque son 5 parámetros principales que debemos de basarnos para la formación de un hidrato, los cuales son, como les mencioné, los dos principales, que es alta presión, baja temperatura, obviamente presencia de agua. También debemos de tener lo que es los gases que les mencionaba de bajo peso molecular, y obviamente el transcurso del tiempo, que debe de monitorearse alrededor de cada semana y bajar y hacer una limpieza para evitar tener problemas posteriormente. Y bueno, se forman, ya lo que les había explicado. Y bueno, este dato también es importante, que era lo que les mencionaba, que se forman a las profundidades aproximadamente desde los 500 metros en adelante, ya sean más profundos o en las zonas del permafrost, que es la capa de la tierra permanentemente congelada, o también conocida como hielos eternos de los polos, secciones de baja temperatura. Y bueno, este gráfico lo consideré importante, era lo que les mencionaba. Nos dice toda esta zona que podemos ver en esta curva. Dentro de esa curva podemos ver que es la sección donde se pueden dar las formaciones de los hidratos. Es una gráfica que es presión, temperatura y profundidad, como pueden ver. Las profundidades a partir de los 500 metros es cuando podemos tener la presencia con altas presiones y con bajas temperaturas, que es esta zona. Y obviamente, viéndolo de la manera contraria, entre menos presión tengamos, es más difícil que nosotros podamos encontrarlo, o viceversa, entre más temperatura tengamos, también igual ir disminuyendo la capacidad para que nosotros podamos encontrar el hidrato. O sea, esta es la zona de estabilidad del hidrato donde nosotros podemos contenerlo o generarlo principalmente. Hola, buenos días, mi nombre es Jonathan Rodríguez y les voy a hablar sobre las estructuras de los hidratos. Se identifican 3 tipos de hidratos determinados a través del trabajo de Davidson and Rickmister. Los hidratos están formados por celdas de diferentes tamaños, en los cuales se van a obtener, en los cuales contienen moléculas de diferentes moléculas de agua de diferentes números. Esto es lo que les da la estructura cristalográfica a los hidratos. Los hidratos usualmente adoptan, como ya les había mencionado, la forma cristalográfica cúbica, y como es el caso de la estructura tipo 1, la tipo 2 y la estructura tipo H, que más adelante les voy a hablar. Ok, en la estructura tipo 1, los hidratos constan de un arreglo de 46 moléculas de agua, los cuales van a formar 2 cavidades de tamaño pequeño y 6 cavidades de tamaño mediano. Estas normalmente almacenan metano, etano, ácido sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono. En la estructura tipo 2, la celda unitaria del hidrato consta de un arreglo de 136 moléculas de agua, los cuales van a formar 16 cavidades de tamaño pequeño y 8 de tamaño grande. Estas normalmente van a almacenar lo que son son hidrocarburos medianos. La estructura tipo H. Este tipo de estructura es muy raro de encontrar,
y consta de 34 moléculas de agua que forman 3 cavidades de tamaño pequeño, 2 cavidades de tamaño mediano y una cavidad de tamaño muy grande. Esta última cavidad es muy importante porque se pueden llegar a almacenar gases de peso molecular muy alto, como es el caso de los hidrocarburos pesados. Cabe mencionar que en el Golfo de México se han encontrado estructuras de este tipo debido a que existen reservas de hidrocarburos pesados, y aunado esto a la presencia de metano, pues surge este tipo de estructura. Propiedades físicas y características de los hidratos. Ahora bien, los hidratos de gas tienen propiedades físicas definidas, como son su estructura y su composición. La evaluación de estas propiedades físicas es muy difícil debido a que depende de 3 parámetros, que son el tipo de hidrato, la molécula huésped que va a almacenar el hidrato y el grado de saturación de esta molécula. Un ejemplo de las propiedades físicas es el color que pueden tener estos hidratos, que puede ser mediante las impurezas que puede tener, que son bacterias, minerales y algunos otros gases que pudiera tener. Los hidratos de gas tienen una densidad relativa promedio de 0.98 gramos sobre centímetro cúbico. Eso significa que en el agua va a unirse y en hidrocarburos líquidos va a flotar. A condiciones y presión estándar, el hidrato de gas de un metro cúbico de hidrato de gas va a llegar a expandir hasta 164 metros cúbicos de gas, y se va a obtener también 0.8 metros cúbicos de agua en la zona de estabilidad. Ahora bien, el origen de los hidratos de gas en la naturaleza está en función principalmente de la composición, la presión y la temperatura. La presencia de gases con peso molecular alto, como es el caso del etano y el propano, van a permitir que los hidratos se lleguen a formar en presiones menores. Esto quiere decir que se pueden formar a profundidades menores con una temperatura muy alta. Todo el estudio de las propiedades físicas de los hidratos se hace a través de la recuperación de núcleos que se hacen durante la perforación y mediante la reproducción de hidratos que se pueden hacer en el laboratorio. Ahora bien, como se puede observar en esta imagen, los hidratos no necesariamente se pueden formar a una profundidad pues, relativamente alta, porque en esta parte de aquí el hidrato está, en esta zona tiene una temperatura de 0 grados y la profundidad no es muy alta. Pero si pueden observar en esta parte de aquí, la zona de estabilidad de los hidratos está desde esta parte hasta a la parte de la punta donde está el color rojo, porque la temperatura se mantiene a 0 grados, o sea que es constante. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Bueno, seguimos con el tema. Ahora vamos a hablar un poco de la prevención y el control de los hidratos. Ya hablamos qué es un hidrato y qué es uno de los principales problemas en la perforación de aguas profundas. Entonces, ya que tenemos un tapón en la tubería, más adelante mi compañero va a explicar más o menos un tapón de hidratos. Vamos a saber si se puede prevenir y cómo se puede controlar el hidrato. Entonces, para eso dice que el interés de los hidratos va creciendo en la industria, porque también tiene beneficios los hidratos de metano, pero se necesita mucha investigación para este tema. Bueno, para prevenir y resolver el problema de la formación, lo que más se usa son inhibidores formados con aceites, fluidos sintéticos y aditivos químicos. Los vamos a clasificar de la siguiente forma, que son el método de despresurización, método de inyección de inhibidores, método mecánico y método térmico. Son los que más funcionan en la industria. Bueno, vamos a hablar sobre el método de despresurización. Este es el más usado en la industria, solo que también tiene riesgos que pueden afectar tanto al humano como que trabajan arriba y afectan a los ductos, porque aquí se juega con la presión, o sea, se calcula cuál es la presión a la cual se puede la disociación para que el tapón se vaya, pero nos genera una caída de presión muy alta. ¿Esto qué puede pasar? Pues el tapón puede salir disparado a la superficie y ahí es donde puede dañar tanto a los ductos como a los trabajadores.
Entonces lo primero que se hace es calcular a qué presión va a estar, a qué presión se va a la disociación del tapón, se calcula y se va jugando con la presión. En eso pues ya se disocia el tapón y pues ya no lo vamos a tener. Este, como les dije, es el método más utilizado para quitar el tapón, pero tiene sus riesgos. Bueno, ahora vamos con el método de inyección de inhibidores. Como les dije, se puede prevenir, sí, pero ya se hace más cuando ya tenemos el tapón, porque ya dijeron que se forma casi siempre el hidrato, entonces se utiliza ya más cuando ya tenemos el tapón. Entonces existen los térmicos y los inhibidores de bajas concentraciones. Dice, los térmicos son sustancias que modifican las condiciones de presión y temperatura. Los más utilizados aquí es el metanol, el glicol. El metanol es el más utilizado aquí, el cual baja la temperatura y el tapón pues lo removemos bajando la temperatura de este. Y vienen los inhibidores de bajas concentraciones. Este sí puede prevenir lo que son los hidratos, porque se mete el inhibidor. Dice que los más usados son el cinético y los antiaglomerantes. Entonces el cinético es el más utilizado, ese sí se mete antes de la formación y sí puede prevenir los hidratos. Bueno, vamos a hablar sobre el método mecánico. Se mete principalmente una tubería flexible hasta llegar al tapón. Metemos la tubería flexible hasta tener contacto con el tapón de hidratos. Entonces ya que se tiene contacto, se va a meter fluido caliente, es lo que más se utiliza. Entonces al meter el fluido caliente o agua caliente, lo que se quiera meter, pues ya podemos disipar el tapón. Es un método práctico pero muy costoso, porque debemos de meter tubería y aparte de las operaciones de meter la tubería flexible y luego sacar, es un método muy costoso, entonces no es muy recomendable, porque tenemos otros más eficientes. Bueno, ¿lo puedes revisar tanto? Dice que también se puede meter tubería flexible, pero también se ha metido lo que son escareadores y otras herramientas en el extremo de la tubería flexible para la eliminación de estos hidratos. Ahora si metemos un escareador o otras herramientas, pues es más costoso, entonces no es muy recomendable el método mecánico. Bueno, ahora tenemos lo que es el método térmico. Estos también son muy usados. Dice que consiste en aplicar calor a la zona donde se tiene la formación de hidrato para elevar la temperatura hasta que no sea estable y pueda lograr su disociación. Entonces este es como el método más sencillo que se puede hacer. No apunté sus variaciones, pero se los voy a mencionar. Dice que de este método tenemos la calefacción por empacamiento, la cual dice que metemos una tubería y por ella vamos a meter, por donde está produciendo vamos a meter el fluido caliente y así vamos a poder hacer la disociación. Luego viene lo que es una calefacción eléctrica, la cual consiste como una tipo cobija, ponerla alrededor de la tubería, la cual va a aumentar su temperatura y podemos quitar el tapón. La siguiente es circulación de lodo de perforación caliente, como lo dice, vamos a meter, está el lodo de perforación, el cual va a ser caliente y va a disipar el tapón. Y el más usado aquí en México el más usado es el de calefacción eléctrica en México, en el Golfo de México. Bueno, sigue el calentamiento con agua al exterior del equipo. Si recuerdan, cuando el profesor nos enseñó lo que era el ROP, vieron que estaba haciendo una operación. Entonces era lo que estaba haciendo en ese momento el ROP, era la limpieza de hidratos, y eso es lo que se hace mediante el ROP. Ven dónde está el hidrato, el tapón, entra el vehículo y con agua caliente pues va quitando, removiendo eso de la tubería, y pues yo creo que es el más eficiente el ROP. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente. Muy buenos días, compañeros, mi nombre es Daniel Atilano Ángeles y yo les voy a explicar las estrategias para la eliminación de tapón de hidratos. Como lo mencionó mi compañero, tenemos 4 diferentes, que es la inhibición, la compresibilidad, el mecánico y el térmico. Bueno, yo les voy a explicar sobre los tapones en un pozo.
Bueno, supongamos que tenemos un pozo. El método más utilizado en los pozos es el método mecánico. Como ya lo explicaron, es la introducción de una tubería flexible o de una herramienta. ¿Por qué se eligió este método? Pues, ¿a qué sigue? En una tabla está la comparación de todos los diferentes elementos, que es la tubería flexible o una línea de acero. Podemos ocupar el método mecánico o también podemos ocupar el de inyección de inhibidores. En los comentarios tenemos que podemos consultar a especialistas en hidratos de gas, puesto que podemos tener problemas con el gas. Debemos tener el fluido controlado. Tenemos que reducir la presión en donde está el tapón. La siguiente. Ahora, tenemos recomendaciones. Tenemos que circular luego de perforación caliente por el espacio anular, simultáneamente con la inyección de inhibidores. Ok, esto se hizo en comparación para ver cuál de los 4 métodos se podía ocupar en un pozo. Se eligió el mecánico puesto que los demás son costosos o necesitan que se pare la operación, y pues parar la operación es muy costosa para nosotros. Prefieren estar pagando a parar la perforación, que es tiempo perdido. El siguiente. Ok, este diagrama nos explica que para un proceso tenemos que hacer un diseño en el cual nos debe decir qué es lo que tenemos que hacer en caso de tener un tapón por hidrato. En este diagrama se observa que tenemos todos los diferentes diferenciales de presión, y en esta parte observamos que tenemos se pueden formar corrosión, formación de hidratos o deposición de parafinas. Esto se hace en un control y se hace en una cédula. Esta cédula ya está predeterminada y es como un beneficio para todos, puesto que podemos ocuparla para diferentes tipos de pozos. Y pues esto es todo. Bueno, eso es todo, compañeros. Parece que olvidé mencionar mi nombre. Mi nombre es Emil Díaz y les agradecemos a todos.